Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 1 de J.R.R. Tolkien. Capítulo 5. La cabalgata de los Rohirrim. Estaba oscuro y Merry, acostado en el suelo y envuelto en una manta, no veía nada. Sin embargo, aunque era una noche serena y sin viento, alrededor de él los árboles suspiraban invisibles. Levantó la cabeza. Entonces lo volvió a escuchar, un rumor semejante al redoble apagado de unos tambores en las colinas boscosas y en las estribaciones de las montañas. El tamborileo cesaba de golpe para luego recomenzar en algún otro punto, a veces más cercano, a veces más distante. Se preguntó si lo habrían oído los centinelas. No los veía, pero sabía que allí, muy cerca, alrededor de él, estaban las compañías de los Rohirrim. Le llegaba en la oscuridad el olor de los caballos, los oía moverse y escuchaba el ruido amortiguado de los cascos contra el suelo cubierto de agujas de pino. El ejército acampaba esa noche en los frondosos pinares de las laderas de Eleinach, que se erguía por encima de las largas lomas del bosque de Drúadan, al borde del gran camino en el Anórien oriental. Cansado como estaba, Merry no conseguía dormir. Había cabalgado sin pausa durante 4 días y la oscuridad, siempre creciente, empezaba a oprimirle el corazón. Se preguntaba por qué había insistido tanto en venir, cuando le habían ofrecido todas las excusas posibles, hasta una orden terminante del señor, para no acompañarlos. Se preguntaba además si el viejo rey estaría enterado de su desobediencia y si se había enfadado. Tal vez no. Tenía la impresión de que había una cierta connivencia entre Dernhelm y Elfhelm, el mariscal que capitaneaba el Eored en que cabalgaban ahora. Elfhelm y sus hombres parecían ignorar la presencia del hobbit y fingían no oírlo cada vez que hablaba. Bien hubiera podido ser un bulto más del equipaje de Dernhelm. Pero Dernhelm mismo no era un compañero de viaje reconfortante, jamás hablaba con nadie, y Merry se sentía solo, insignificante y superfluo. Eran horas de apremio y ansiedad, y el ejército estaba en peligro. Se encontraban a menos de un día de cabalgata de los burgos amurallados de Minas Tirith, y antes de seguir avanzando habían enviado batidores en busca de noticias. Algunos no habían vuelto. Otros regresaron a galope tendido, anunciando que el camino estaba bloqueado. Un ejército del enemigo había acampado a 3 millas al oeste de Amon Din, y las fuerzas que ya avanzaban por la carretera estaban a no más de 3 leguas de distancia. Patrullas de orcos recorrían las colinas y los bosques de alrededor. En el vivac de la noche, el rey y Éomer celebraron consejo. Merry tenía ganas de hablar con alguien y pensó en Pippin, pero esto lo puso más intranquilo aún. Pobre Pippin, encerrado en la gran ciudad de piedra, solo y asustado. Merry deseó ser un jinete alto como Éomer, entonces haría sonar un cuerno y partiría al galope a rescatar a su compañero. Se sentó y escuchó los tambores que volvían a redoblar, ahora cercanos. Por fin oyó voces, voces muy quedas, y vio luces que pasaban entre los árboles, el resplandor mortecino de unas linternas veladas. Algunos hombres empezaron a moverse a tientas en la oscuridad. Una figura alta irrumpió de pronto entre las sombras y al tropezar con el cuerpo de Merry maldijo las raíces de los árboles. Merry reconoció la voz de Elfhelm, el mariscal. «No soy la raíz de ningún árbol, señor», dijo, «ni tampoco un saco de equipaje, sino un hobbit maltrecho. Y lo menos que podéis hacer a modo de reparación es decirme qué hay de nuevo bajo el sol». «No hay mucho que uno pueda ver en esta condenada oscuridad», respondió Elfhelm. «Pero mi señor manda decir que estemos prontos. Es posible que llegue de improviso una orden urgente». «¿Quiere decir entonces que el enemigo se acerca?», preguntó Merry con inquietud. «¿Son sus tambores los que se oyen? Casi empezaba a pensar que era pura imaginación de mi parte, ya que nadie parecía hacerles caso». «No, no», respondió Elfhelm. «El enemigo está en el camino, no aquí en las colinas. Estás oyendo a los hombres salvajes de los bosques.
Así se comunican entre ellos a distancia. Se dice que aún hay algunos escondidos en el bosque de Drúadan, vestigios de un tiempo ya remoto. Viven secretamente, en grupos pequeños, y son cautos e indómitos como bestias. No combaten a Gondor, ni a la Marca, pero ahora la oscuridad y la presencia de los orcos los han inquietado. Y temen la vuelta de los años oscuros, cosa bastante probable. Agradezcamos que no nos persigan, pues se dice que tienen flechas envenenadas, y nadie conoce tan bien como ellos los secretos de los bosques. Pero le han ofrecido sus servicios a Theoden. En este mismo momento, uno de sus jefes es conducido hasta el rey, allá donde se ven las luces. Esto es todo lo que he oído decir, y ahora tengo que cumplir las órdenes de mi amo. Levántate, señor equipaje, y se desvaneció en la oscuridad. Esa historia de hombres salvajes y flechas envenenadas no tranquilizó a Merry, pero además el peso del miedo lo abrumaba. La espera se le hacía insoportable. Quería saber qué iba a pasar. Se levantó y un momento después caminaba con cautela en persecución de la última linterna antes que desapareciera entre los árboles. No tardó en llegar a un claro donde habían levantado una pequeña tienda para el rey, al reparo de un árbol grande. Un gran farol, velado en la parte superior, colgaba de una rama y arrojaba abajo un círculo de luz pálida. Allí estaban Theoden y Éomer, y sentado en cuclillas ante ellos, un extraño ejemplar de hombre, apeñuscado como una piedra vieja, la barba rala como manojos de musgo seco en el mentón protuberante. De piernas cortas y brazos gordos, membrudo y achaparrado, llevaba como única prenda unas hierbas atadas a la cintura. Merry tuvo la impresión de que lo había visto antes en alguna parte, y recordó de pronto a los hombres Púquel de El Sagrario. Era como si una de aquellas imágenes legendarias hubiese cobrado vida, o quizá un auténtico descendiente de los hombres que sirvieran de modelos a los artistas hacía tiempo olvidados. Estaban en silencio cuando Merry se aproximó, pero al cabo de un momento el hombre salvaje empezó a hablar como en respuesta a una pregunta. Tenía una voz profunda y gutural, y Merry oyó con asombro que hablaba en la lengua común, aunque de un modo entrecortado e intercalando palabras extrañas. «No, no, padre de los jinetes», dijo. «Nosotros no peleamos, solamente cazamos. Matamos a los Gorgun en los bosques. Aborrecemos a los orcos. También vosotros aborrecéis a los Gorgun. Ayudamos como podemos. Los hombres salvajes tienen orejas largas, ojos largos, conocen todos los senderos. Los hombres salvajes viven aquí antes que casas de piedra, antes que los hombres altos vinieran de las aguas». «Pero lo que necesitamos es ayuda en la batalla», dijo Éomer. «¿Cómo podréis ayudarnos, tú y tu gente?» «Traemos noticias», dijo el hombre salvaje. «Nosotros observamos desde las lomas, trepamos a la montaña alta y miramos abajo. Ciudad de Piedra está cerrada, hay fuego allá afuera, ahora también dentro. ¿Allí queréis ir? Entonces hay que darse prisa, pero los Gorgun y los hombres venidos de lejos», movió un brazo corto y nudoso apuntando al este, «esperan en el camino de los caballos. Muchos, muchos más que todos los jinetes». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Éomer. El rostro chato y los ojos oscuros del viejo no expresaban nada, pero en la voz había un hosco descontento. «Hombres salvajes son salvajes, libres pero no niños», replicó. «Yo soy gran jefe Gan Burigan. Yo cuento muchas cosas, estrellas en el cielo, hojas en los árboles, hombres en la oscuridad. Vosotros tenéis 20 veintenas contadas 5 veces más 5. Ellos tienen más. Gran batalla. ¿Y quién ganará? Y muchos otros
caminan alrededor de los muros de casas de piedra. Ay, con demasiado tino habla, dijo Theoden. Y los batidores nos dicen que han cavado fosos y que hay hogueras emboscadas a lo largo del camino. Nos será imposible tomarlos por sorpresa y arrasarlos. Pero tenemos que actuar con rapidez, dijo Éomer. Mundburgo está en llamas. Deja terminar a Garan Burigan, dijo el hombre salvaje. Él conoce más de un camino. Él los guiará por senderos sin fosos, que los Gorgun no pisan, solo los hombres salvajes y las bestias. Muchos caminos construyó la gente de casa de piedra cuando era más fuerte. Despedazaban colinas como cazadores, despedazan carne de animales. Los hombres salvajes creen que comían piedras. Iban con grandes carretas a Rimon a través del Drúadan. Ahora no van más. El camino fue olvidado, pero no por los hombres salvajes. Por encima de la colina y detrás de la colina todavía sigue allí, bajo la hierba y el árbol. Atrás del Rimon. Y bajando por el Din, vuelve a unirse al camino de los jinetes. Los hombres salvajes os mostrarán ese camino. Entonces mataréis Gorgun y con el hierro brillante ahuyentaréis la oscuridad maligna y los hombres salvajes podrán dormir otra vez en los bosques salvajes. Éomer y el rey deliberaron un momento en la lengua de ellos. Al cabo, Theoden se volvió al hombre salvaje. Aceptamos tu ofrecimiento, le dijo, pues aun cuando dejemos atrás una hueste de enemigos, ¿qué puede importarnos? Si la ciudad de piedra sucumbe, no habrá retorno para nosotros, y si se salva, entonces serán las huestes de los orcos las que tendrán cortada la retirada. Si eres leal, Gan Burigan, recibirás una buena recompensa y contarás para siempre con la amistad de la marca. Los hombres muertos no son amigos de los vivos y no hacen regalos, dijo el hombre salvaje. Pero si sobrevivís a la oscuridad, dejad que los hombres salvajes vivan tranquilos en los bosques y nunca más los persigáis como a bestias. Gan Burigan no os conducirá a ninguna trampa. Él mismo irá con el padre de los jinetes y si los guía mal, lo mataréis. Sea, dijo Theoden. ¿Cuánto tardaremos en adelantarnos al enemigo y volver al camino?, preguntó Éomer. Si tú nos guías, tendremos que avanzar al paso, y el camino será estrecho. Los hombres salvajes son de pies ligeros, dijo Gan. Allá, lejos, el camino es ancho, para 4 caballos en el pedregal de las carretas. Señaló con la mano hacia el sur. Pero es estrecho al comienzo y al final. El hombre salvaje puede caminar de aquí a Din entre la salida del sol y el mediodía. Entonces hemos de estimar por lo menos 7 horas para las primeras filas, dijo Éomer. Pero más vale contar unas 10 en total. Algo imprevisible podría retrasarnos, y si el ejército tiene que avanzar en filas, necesitaremos un tiempo para reordenarlo al salir de las lomas. ¿Qué hora es? ¿Quién puede saberlo?, dijo Theoden. Todo es noche ahora. Todo está oscuro, pero no es de noche, dijo Gan. Cuando el sol se levanta, nosotros lo sentimos, aunque esté escondido. Ya trepa sobre las montañas del este. Se abre el día en los campos del cielo. Entonces tenemos que partir cuanto antes, dijo Éomer. Aún así, no hay esperanzas de que lleguemos hoy a socorrer a Gondor. Sin esperar a oír más, Merry se escurrió y fue a prepararse para la orden de partida. Esta era la última jornada anterior a la batalla, y aunque le parecía improbable que muchos pudieran sobrevivir, pensó en Pippin
y en las llamas de Minas Tirith, y sofocó sus propios temores. Todo anduvo bien aquel día, y no vieron ni oyeron ninguna señal de que el enemigo estuviese al acecho con una celada. Los hombres salvajes pusieron una cortina de cazadores alertas y avispados alrededor del ejército, a fin de que ningún orco o espía merodeador pudiese conocer los movimientos en las lomas. Cuando empezaron a acercarse a la ciudad sitiada, la luz era más débil que nunca, y las largas columnas de jinetes pasaban como sombras de hombres y de caballos. Cada una de las compañías de los Rohirrim llevaba como guía un hombre salvaje de los bosques, pero el viejo Gan caminaba a la par del rey. La partida había sido más lenta de lo previsto, pues los jinetes a pie y llevando los caballos por la brida habían tardado algún tiempo en abrirse camino en la espesura de las lomas y en descender al escondido pedregal de las carretas. Era ya entrada la tarde cuando la vanguardia llegó a los vastos boscajes grises que se extendían más allá de la ladera oriental de la Mondín, enmascarando una amplia abertura en la cadena de cerros que desde Nardol a Din corría hacia el este y el oeste. Por ese paso descendía en tiempos lejanos la carretera olvidada que, atravesando a Norien, volvía a unirse al camino principal para cabalgaduras. Pero, a lo largo de numerosas generaciones de hombres, los árboles habían crecido allí, y ahora yacía sumergida, enterrada, bajo el follaje de años innumerables. En realidad, la espesura ofrecía a los Rohirrim un último reparo antes que salieran a cara descubierta al fragor de la batalla, pues, delante de ellos se extendían el camino y las llanuras del Anduin, en tanto que en el este y el sur las pendientes eran desnudas y rocosas, y se apeñuscaban y trepaban bastión sobre bastión para unirse a la imponente masa montañosa y a las estribaciones del Mindoluin. Las primeras filas hicieron alto, y mientras las que venían detrás atravesaban el paso del pedregal de las carretas, se desplegaron para acampar bajo los árboles grises. El rey convocó a consejo a los capitanes. Éomer envió batidores a vigilar el camino, pero el viejo Gan meneó la cabeza. «Inútil mandar hombres a caballo», dijo. «Los hombres salvajes ya han visto todo lo que es posible ver en este aire malo. Pronto vendrán a hablar conmigo». Los capitanes se reunieron, y de entre los árboles salieron con cautela otros hombres púquel, tan parecidos al viejo Gan que Merry no hubiera podido distinguir entre ellos. Hablaron con Gan, en una lengua extraña y gutural. Pronto Gan se volvió al rey. «Los hombres salvajes dicen muchas cosas», anunció. «Primero, sed cautelosos. Todavía hay muchos hombres acampando del otro lado de Din, a una hora de marcha por allí». Agitó el brazo señalando el oeste, las negras colinas. «Pero ninguno a la vista de aquí, a los muros nuevos de gente de piedra. Allí hay muchos y muy atareados. Los muros ya no resisten. Los Gorgun los derriban con trueno de tierra y masas de hierro negro. Son imprudentes y no miran alrededor. Creen que sus amigos vigilan todos los caminos». Y al decir esto, soltó un extraño gorgoteo, que bien podía parecer una carcajada. «Buenas noticias», dijo Éomer. «Aún en esta oscuridad brilla de nuevo una luz de esperanza. Más de una vez los artilugios del enemigo nos han favorecido. La maldita oscuridad puede ser para nosotros un manto protector. Y ahora, encarnizados como están en la destrucción de Gondor, decididos a no dejar piedra sobre piedra, los orcos me han librado del mayor de mis temores. El muro exterior habría resistido largo tiempo a nuestros embates. Ahora podremos atravesarlo como un trueno, si llegamos a él». «Gracias otra vez, Gan Burigan de los bosques», dijo Theoden. «Que la fortuna te sea propicia en recompensa por las noticias y la ayuda que nos has traído».
Matad, Gorgun, matad, orcos. Los hombres salvajes no conocen palabras más placenteras, respondió Gan. Ahuyentad el aire malo y la oscuridad con el hierro brillante. Para eso hemos venido desde muy lejos, afirmó el rey, y lo intentaremos, pero lo que consigamos solo mañana se verá. Gan Burigan se inclinó hasta tocar el suelo con la frente en señal de despedida. Luego se levantó como si se dispusiera a marcharse, pero de pronto se quedó quieto con la cabeza levantada, como un animal del bosque que humea un olor extraño. Un resplandor le iluminó los ojos. «El viento está cambiando», gritó, y con estas palabras, como en un parpadeo, él y sus compañeros desaparecieron en las tinieblas, y los hombres de Rohan no los volvieron a ver nunca más. Poco después se oyó otra vez en el este lejano el batir apagado de los tambores, pero en todo el ejército de los Rohirrim nadie temió un instante que los hombres salvajes pudieran cometer una traición, por más que pareciesen extraños y poco atractivos. «Ya no tenemos necesidad de guías», dijo Elfhelm. «Hay entre nosotros jinetes que han cabalgado hasta Mundburgo en tiempos de paz, empezando por mí. Cuando lleguemos al camino, doblará hacia el sur, y desde allí hasta el muro de los confines de los burgos. Habrá otras 7 leguas. La hierba abunda a los lados de casi todo el camino. En ese tramo los mensajeros de Gondor corrían más que nunca. Podremos cabalgar rápidamente y sin hacer mucho ruido. Pues, como nos espera una lucha cruenta y necesitaremos de todas nuestras fuerzas, dijo Éomer, yo propondría que ahora descansáramos y que partiéramos por la noche. De ese modo podríamos llegar a los campos cuando haya tanta luz como pueda haberla, o cuando nuestro señor nos dé la señal». El rey estuvo de acuerdo y los capitanes se retiraron, pero Elfhelm volvió poco después. «Los batidores no han encontrado nada más allá del bosque gris, señor», dijo, «salvo 2 hombres muertos y 2 caballos muertos». «¿Entonces?», dijo Éomer. «Entonces esto, señor, eran mensajeros de Gondor. Uno de ellos podría ser Irgon. En todo caso, aún apretaba en la mano la flecha roja, pero lo habían decapitado. Y también esto, según los indicios, parecería que huían hacia el oeste cuando fueron abatidos. A mi entender, al regresar encontraron al enemigo ya dueño del muro exterior o atacándolo, y eso ha de haber ocurrido hace 2 noches. Si utilizaron los caballos de recambio de las postas, como es costumbre, al no poder entrar en la ciudad, han de haber dado media vuelta». «¡Ay!», dijo Theoden, «eso quiere decir que Denethor no ha tenido noticias de nuestra partida, y ya habrá desesperado». «La necesidad no tolera tardanzas, pero más vale tarde que nunca», dijo Éomer. «¿Y acaso ahora el viejo refrán demuestra ser más cierto que en todos los tiempos pasados, desde que los hombres se expresan con la boca?» Era de noche. Por las 2 orillas del camino avanzaba en silencio el ejército de Rohan. El camino que contorneaba las pendientes del Mindoluin corría ahora hacia el sur. En lontananza, delante de ellos y casi en línea recta, había un resplandor rojo, y bajo el cielo negro las laderas de la gran montaña eran sombrías y amenazantes. Ya se estaban acercando al ramas del Pelennor, pero aún no había llegado el día. En medio de la primera compañía cabalgaba el rey, rodeado por su escolta. Seguía el Éored de Elfhelm, y Merry notó que Dernhelm se separaba de los suyos y avanzaba hasta cabalgar detrás de la guardia del rey. La columna hizo un alto. Merry oyó que hablaban en voz baja. Algunos de los batidores que se habían aventurado hasta las cercanías del muro acababan de regresar. Se acercaron al rey. «Hay grandes hogueras, señor», dijo uno. «La ciudad está toda en llamas y el enemigo cubre los campos, pero todos parecen tener una única preocupación, el asalto de la fortaleza, y hasta donde hemos podido ver, son pocos los que quedan fuera de los muros, y empeñados como están en la destrucción,
no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. ¿Recordáis las palabras del hombre salvaje, señor?, dijo otro. Yo, en tiempos de paz, vivo en la campiña y al aire libre. Me llamo Wildfara, y también a mí el aire me trae mensajes. Ya el viento está cambiando. Ahora sopla una ráfaga del sur, con olores marinos, aunque todavía leves. La mañana traerá novedades. Por encima del humo llegará el alba cuando paséis el muro. Si es cierto lo que dices, Wildfara, ojalá la vida te conceda 100 años de bendiciones a partir de este día, dijo Theoden, y volviéndose a los hombres del séquito les habló con voz clara, para que los jinetes del primer Eored también pudieran escucharlo. Jinetes de la marca, hijos de Eorl, la hora ha llegado. Lejos os encontráis de vuestros hogares, y ya tenéis por delante el fuego y el enemigo. Vais a combatir en campos extranjeros, pero la gloria que ganéis será vuestra para siempre. Habéis prestado juramento. Id ahora a cumplirlo en nombre de vuestro rey, de vuestra tierra y la alianza de amistad. Los hombres golpearon las lanzas contra el brocal de los escudos. Éomer, hijo mío, tú irás a la cabeza del primer Eored, dijo Theoden, que marchará en el centro detrás del estandarte real. Elfhelm, conduce a tu compañía hacia la derecha cuando hayamos pasado el muro, y que Grimbold lleve la suya hacia la izquierda. Las compañías restantes seguirán a estas 3 primeras, a medida que vayan llegando. Y allí, donde encontréis hordas de enemigos, atacad. Otros planes no podemos hacer, pues ignoramos aún cómo están las cosas en el campo. Adelante ahora, y que no os arredre la oscuridad. La primera compañía partió tan rápidamente como pudo, pues, pese a lo augurado por Wildfara, la oscuridad era todavía profunda. Merry iba montado en la grupa del caballo de Dernhelm, y mientras se sostenía con la mano izquierda, con la otra procuraba desenvainar la espada. Ahora sentía en carne viva cuánto había de verdad en las palabras del rey. ¿Qué harías tú, Meriadoc, en semejante batalla? Lo que estoy haciendo, ni más ni menos, se dijo, convertirme en un estorbo para un jinete y tratar de mantenerme en la silla y no morir aplastado bajo los cascos. Una distancia de apenas 1 legua los separaba del sitio donde antes se alzaban las murallas, y poco les llevó recorrerlas, demasiado poco para el gusto de Merry. Hubo gritos salvajes y algún ruido de armas, pero la escaramuza fue breve. Los orcos en actividad alrededor de las murallas eran poco numerosos, y tomados por sorpresa, fue fácil abatirlos, o al menos obligarlos a retroceder. Ante la puerta en ruinas del norte del Ramas, el rey ordenó un nuevo alto. Tras él y flanqueándolo por ambos lados se detuvo el primer Eored. Dernhelm continuaba cabalgando a pocos pasos del rey, pese a que la compañía de Elfhelm se había desviado a la derecha. Los hombres de Grimbold fueron hacia el este y un poco más lejos penetraron por una brecha en el muro. Merry espió por detrás de la espada de Dernhelm. A lo lejos, a 10 millas o quizá más, había un gran incendio, pero a media distancia las líneas de fuego ardían en una vasta medialuna, y el cuerno más próximo estaba a solo 1 legua de las primeras filas de jinetes. Nada más distinguió el hobbit en la oscuridad de la llanura, ni vio por el momento ninguna esperanza de amanecer, ni sintió el más leve soplo de viento, cambiante o no. Ahora el ejército de Rohan avanzaba en silencio por los campos de Gondor, una corriente lenta pero continua, como la marea alta cuando irrumpe por las fisuras de un dique que se considera seguro. Pero el pensamiento y la voluntad del Capitán Negro estaban dedicados por entero al asedio y la destrucción de la ciudad, y hasta ese momento no había llegado a él ninguna noticia que anunciara una posible falla en sus planes. Al cabo de cierto tiempo, el rey desvió la cabalgata ligeramente hacia el este,
para pasar entre los fuegos del asedio y los campos exteriores. Hasta allí habían avanzado sin encontrar resistencia, y Théoden no había dado aún ninguna señal. Por fin hicieron un último alto. Ahora la ciudad estaba cerca. El olor de los incendios flotaba en el aire, y la sombra misma de la muerte. Los caballos piafaban, inquietos, pero el rey, inmóvil, montado en crin blanca, contemplaba la agonía de Minas Tirith, como si la angustia o el terror lo hubieran paralizado. Parecía encogido, acobardado de pronto por la edad. Hasta Merry se sentía abrumado por el peso insoportable del horror y la duda. El corazón le latía lentamente. El tiempo parecía haberse detenido en la incertidumbre. Habían llegado demasiado tarde. Demasiado tarde era peor que nunca. ¿Acaso Théoden estaba a punto de ceder, de dejar caer la vieja cabeza, dar media vuelta y huir furtivamente a esconderse en las colinas? Entonces, de improviso, Merry sintió por fin, inequívoco, el cambio del viento. Le soplaba en la cara. Asomó una luz. Lejos, muy lejos en el sur, las nubes eran formas grises y remotas que se amontonaban flotando a la deriva. Más allá se abría la mañana. Pero en ese mismo instante hubo un resplandor, como si un rayo hubiese salido de las entrañas mismas de la tierra, bajo la ciudad. Durante un segundo vieron la forma incandescente, enceguecedora y lejana en blanco y negro, y la torre más alta resplandeció como una aguja rutilante. Y un momento después, cuando volvió a cerrarse la oscuridad, un trueno ensordecedor y prolongado llegó desde los campos. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente, y otra vez se lo vio en la montura alto y orgulloso, e irguiéndose sobre los estribos gritó, con una voz más fuerte y clara que la que oyera jamás ningún mortal: ¡De pie, jinetes de Théoden! Un momento cruel se avecina, fuego y matanza. Trepidarán las lanzas, volarán en añicos los escudos. Un día de la espada, un día rojo, antes que llegue el alba. ¡Galopad ahora, galopad! ¡A Gondor! Y al decir esto tomó un gran cuerno de las manos de Guzlaf, el portaestandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró. Y al instante se elevaron juntas las voces de todos los cuernos del ejército, y el sonido de los cuernos de Rohan en esa hora fue como una tempestad sobre la llanura y como un trueno en las montañas. ¡Galopad ahora! ¡Galopad! ¡A Gondor! De pronto, a una orden del rey, Crin Blanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él el estandarte flameaba al viento, un caballo blanco, en un campo verde, pero Théoden ya se alejaba. En pos del rey galopaban los jinetes de la escolta, pero ninguno lograba darle alcance. Con ellos galopaba Éomer, y la crin blanca de la cimera del yelmo le flotaba al viento, y la vanguardia del primer Éored rugía como un oleaje embravecido al estrellarse contra las rocas de la orilla. Pero nadie era tan rápido como el rey Théoden. Galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Y, transportado por crin blanca, parecía un dios de la antigüedad. El propio Orome el Grande, se hubiera dicho, en la batalla de los Valar, cuando el mundo era joven. El escudo de oro resplandecía y centelleaba como una imagen del sol, y la hierba reverdecía alrededor de las patas del caballo, pues llegaba la mañana y un viento del mar, y ya se disipaban las tinieblas, y los hombres de Mordor gemían y conocían el pánico
y huían y morían, y los cascos de la ira pasaban sobre ellos, y de pronto los ejércitos de Rohan rompieron a cantar, y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos, y los sonidos de ese canto que era hermoso y terrible llegaron aún a la ciudad. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias y nos vemos en el próximo capítulo.